Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestra clase de Mercado de Valores. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la operatividad del mercado accionario. Antes de seguir o antes de continuar con este tema, me gustaría que levantáramos la mano si ya pudimos accesar al AxiTrade Demo. Ok, solo veo un par de manitas levantadas. ¿Alguien más? No, profe, yo seguí con el mismo problema. A mí no me han llegado ni siquiera los correos y ya le calé desde varias cuentas. Estoy igual. Sí, tenemos que hacerlo lo antes posible porque si no nos vamos a empezar a atrasar con las actividades para el juego para el demo. Entonces, les sugiero que lo vuelvan a intentar cuantas veces sea necesario. Ya tengo un grupo creado ahí, entonces, si no mañana, la próxima sesión, la próxima semana, les cuento cómo entrar al grupo para ya empezar y arrancar, porque llevamos esta semana, vamos a terminar este tema y la próxima semana estaremos viendo ya análisis fundamental, si no es que mañana mismo estaremos viendo ya análisis fundamental y de ello pues va a depender su desempeño pues en el juego, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos esta semana para que la próxima semana que ya empecemos a ver análisis fundamental pues lo podamos poner en práctica en alguna de nuestras primeras transacciones, ¿no? Entonces es importante que le sigamos intentando para obtener esos accesos, ¿sale? Bien, entonces, eso por el momento. La semana pasada no estaba activa el recurso para entregar el mapa conceptual de la semana pasada. Ya está, entonces lo podemos entregar hasta el viernes, ¿no? Igual para esta semana tenemos nuestra misma actividad y también está para este viernes, ¿ok? El día de mañana sí tendremos el quiz y va a tratarse del split, de lo que vimos la semana pasada. Y bueno, va a ser sencillo, son 5 preguntas y lo vamos a contestar entonces mañana, ¿no? Entonces, esas son las actividades que vamos a tener esta semana para que las tomemos en cuenta, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora sí a revisar este nuevo tema de la operatividad del mercado accionario. Y bueno, como objetivo vamos a estudiar el funcionamiento de los principales índices accionarios y la operación de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Alguien se recuerda cuál es el principal índice que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores? El IEPC, ¿no? El IPC, muy bien. ¿Qué significa IPC? Índice de precios al consumidor. Eso es en economía y en finanzas o en mercado de Y valores. cotizaciones, ¿Índice de ¿no? precio accionario? Índice, exactamente, índice de Índice de... precios y cotizaciones. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, podemos distinguir entre el IPC de economía y el IPC de finanzas, ¿no? El IPC de economía, pues es el que nos va a decir si la canasta básica aumentó, si hay más inflación, si los precios de los productos cuestan más caros, etcétera. Y el IPC de finanzas, pues nos va a decir, es una muestra representativa de las 35 emisoras más importantes, ¿no? De más alta bursatilidad, ¿ok? Muy bien. Pues vamos entonces comenzando, ya que dimos un pequeño repaso, ya nos refrescamos de qué vimos la semana pasada, ¿no? Un índice de precios accionarios se compone de una canasta balanceada de acciones representativas del mercado accionario con el objetivo de dar un reflejo confiable del comportamiento del mercado accionario. Y bueno, esto es prácticamente el IPC, ¿no? Es una muestra representativa de todas las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y pues toma solamente las que son más bursátiles, ¿no? O que pueden mover el mercado de alguna manera. ¿Qué es esto? Que si yo me meto y reviso el IPC, pues veré más o menos el comportamiento que ha tenido todas las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Si yo veo que el IPC tiene una tendencia hacia la alza, pues puedo inferir o pudiera pensar, pues, que el resto de las emisoras o el resto de las empresas, de las acciones, pues han ido también con un comportamiento hacia la alza, ¿no? Si el IPC, por el contrario, va a la baja o está cayendo, puedo pensar que la gran mayoría de las empresas dentro de la bolsa pues han estado teniendo un comportamiento hacia la baja, ¿no? Entonces, el IPC es prácticamente cómo se está moviendo en general todas las empresas, ¿no? Los índices accionarios
que México tiene, pues son estos cuatro más representativos. El IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, el índices sectoriales, el INMEX y el IPMEX, ¿no? El IPMEX es para las medianas empresas, ¿okay? El índice de sectoriales, pues es prácticamente cómo va nuestro sector, ¿okay? Si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, o si yo quiero ver cómo más o menos se comportaría o se ha comportado la industria hotelera, pues ya voy y reviso un índice del sector hotelero para ver más o menos cómo le podría ir al Grupo Posadas, ¿no? Que es quien tiene hoteles. O si yo me meto a ver un índice de refresqueras, por ejemplo, pues ya puedo saber ahí más o menos cómo están el mercado, pues, de las refresqueras para saber si me animo o no me animo a invertir en alguna emisora de refresquera, ¿no? O igual con las bebidas alcohólicas también puede hacer lo mismo y eso pues me va a decir qué sector económicamente hablando pues está creciendo y eso me va a ayudar obviamente a tomar una decisión de saber si puedo o si me gustaría invertir o no en determinada acción o determinada emisora, dado su sector en el que trabaja, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo funcionan o de qué trata cada uno de estos índices. El primero, que es el índice de precios y cotizaciones, es el principal indicador del mercado accionario en México y expresa un valor en función de una muestra balanceada de las principales acciones listadas en la bolsa. La muestra se revisa bimestralmente y se integra por alrededor de 35 emisoras de distintos sectores de la economía. Aquí no toma en cuenta qué tipo de sector eres para incluirte o no, sin embargo, sí toma en cuenta qué tan representativa sería tu emisora respecto a las demás. Vamos a decir que de las 150 emisoras que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores o emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tu emisora se comporta siempre igual que el resto. Digamos que cuando nosotros graficamos el comportamiento de cada una de las emisoras, si la tendencia es que todas vayan hacia arriba y una de ellas va hacia abajo, pues esa emisora la vamos a quitar automáticamente o no la vamos a considerar en automático para el IPC, ¿sí? Si el resto de las 150 tienen la misma tendencia, gráficamente, cuando lo vemos en una gráfica, pues entonces ya elegiremos de todas las que siguen la misma tendencia, cuáles son las que se transaccionan más o cuáles tienen a lo mejor más versatilidad, ¿no? Entonces, cada bimestre se revisa esta lista de emisoras y entonces determinaremos si puede seguir o no puede seguir. A lo mejor la tenemos que retirar y suplantarla por una nueva. La muestra es una tendencia confiable en la que podemos basar nuestro análisis. El IPC es una tendencia, ¿no? Entonces, si el IPC está tendiendo a subir, ¿sí? Y las acciones que me gustaría comprar sin saber nada más, o sea, así a puro revisar el nombre y me gustó el nombre, es llamativo, y yo veo que tiene una tendencia diferente al IPC, pues entonces a lo mejor no sería tan atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el IPC si va de acuerdo al mercado, entonces si el mercado nos está diciendo que el mercado está creciendo y la acción que yo traigo en mente o que me gustó por el nombre va bajando, pues entonces podemos decir que no sería una acción que va con el mercado, ¿no? Y a lo mejor no me gustaría tomar ese riesgo. El IPC al moverse en alguna dirección es la misma que lo harán en general todas las emisoras en el mediano y largo plazo. En general, como el IPC representa una muestra de diferentes sectores, podemos decir que económicamente hablando para un país o para México en específicamente, el IPC es un buen indicador. Si el indicador del IPC nos dice que va a la alza o que ha estado en la alza por los pasados, no sé, 2, 3 años, pues entonces puedo inferir que la economía del país, como el IPC tiene de diferentes sectores, pues puedo decir que la economía del país de alguna manera está creciendo, ¿no? Igual, si el IPC estuviera hacia la baja, podría inferir que la economía del país en general, pues podría estarse mermando un poco. Y en general, el resto de las acciones, que no son las 35 que están incluidas ahí, podríamos pensar que siguen la misma tendencia o que la tendencia tendría que ser a que todas ya sea que subieran o que el resto también bajara, ¿no? ¿Por qué? Porque como en general toma de diferentes sectores,
pues podemos decir que representativamente es un buen índice en el que podemos confiar nuestro análisis. En todo caso, que no podamos hacer un análisis puntual de cada una de las emisoras. Por otro lado, tenemos los índices sectoriales, que son índices que nos van a decir cómo se comporta cierta actividad económica del país, ¿no? Y lo que les comentaba, o sea, podemos ver un índice de la industria acerera, ¿sí? Y a lo mejor esa industria pues va hacia la alza o se está comportando muy bien. Entonces, a lo mejor sí me puedo arriesgar a comprar acciones de Aceros Murillo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que el sector, pues, al parecer está teniendo un crecimiento bastante bueno, ¿no? Si por el contrario estoy viendo a lo mejor que este sector en general pues no se está moviendo mucho, pues a lo mejor no me quisiera arriesgar con alguna acción de este sector. El INVEX, Índice de México, está compuesto por 20 o 25 empresas cuya característica principal es que su valor de mercado supera los 100 millones de dólares. Esto para que fuera un índice equiparable con otros de talla internacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que este índice es el que nos lo podemos comparar a lo mejor con un Nasdaq, ¿sí? O con un Dow Jones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas grandes, son empresas que están, digamos, ya en las grandes ligas, obviamente con su valor de mercado, como acá lo dice, superior a los 100 millones de dólares. Este índice nos va a ayudar a podernos comparar con otras empresas de talla también internacional, ¿no? O con otros índices que pudieran ser, como les comento, el Nasdaq o el Dow Jones, ¿no? El otro, el IPC, no lo podemos comparar con un índice internacional, puesto que seguramente traerá empresas pequeñas y, bueno, obviamente las empresas pequeñas es mucho más fácil duplicar a lo mejor sus inversiones o duplicar sus rendimientos, ¿no? Sin embargo, una empresa ya muy grande, de más de 100 millones de dólares, pues estamos hablando de empresas que para poder mover un punto porcentual en sus utilidades, pues significa un gran esfuerzo que hay detrás, ¿no? Entonces, para poder comparar índice internacional con un índice mexicano, pues tenemos el INVEX de México, ¿no? Que son empresas ya muy grandes, ¿no? O muy pesadas, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos el IPM-MEX, que es un índice para reflejar el comportamiento de las medianas empresas. Está compuesto por 23 series de las 18 empresas registradas como medianas empresas. Entonces, si se fijan, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tenemos diferente talla de empresas. Tenemos aquellas que son enormes y tenemos empresas que son medianas y que ya están cotizando en bolsa, que ya son públicas, ¿no? Que necesitan esa inversión, pues de inversión privada para que entre a sus empresas y poder echar a andar mucho más proyectos o algún tipo de expansión, ¿no? Entonces, para esas, si a lo mejor si yo quisiera tener un rendimiento, pues a lo mejor bueno, podría apostarle a estas empresas que son medianas, ¿no? ¿Por qué digo un rendimiento bueno? Porque a lo mejor, como son talla mediana, es muy fácil para ellas operar rápido y generar flujos de efectivo pues más rápidos que una empresa grande, ¿no? Claro, la empresa grande me va a dar una cierta estabilidad, porque yo sé que una empresa grande, pues poco probable será que le vaya mal, ¿no? Por sus conocimientos, por su experiencia en el mercado, por la imagen, pues ya que representa para el mercado, ¿no? En cambio, una mediana empresa, que a lo mejor no es conocida, pues a lo mejor es difícil para ella posicionarse. Sin embargo, su flujo de efectivo y los rendimientos que puede tener, pues van a ser exponenciales en este momento, ¿no? Entonces, sí, obviamente vamos a tener más riesgo con estas empresas medianas que con una empresa grande, pero también los beneficios que vamos a tener con esas empresas grandes, si les va bien, pues es que su capital pueda hasta duplicarse en un periodo económico, ¿no? Entonces, es interesante también voltear a ver o apostarle a estas empresas medianas porque pudieran tener rendimientos bastante interesantes. La compra y venta y el precio de las acciones no depende de la Bolsa Mexicana de Valores, y eso ya lo habíamos dicho. La Bolsa Mexicana de Valores simplemente es una institución que nos va a avalar que las operaciones que se hagan pues están digamos, vigiladas y controladas, ¿no? O que tienen cierto reglamento, ¿no? El precio de las acciones depende de la oferta y la demanda
mientras que la compra y venta intervienen las casas de bolsa utilizando los sistemas automatizados. Nosotros entonces ya sabemos que el precio de la acción pues no lo va a determinar la Bolsa Mexicana de Valores, lo va a determinar prácticamente la persona que lo va a sacar, o sea, la emisora que va a emitir sus acciones, y lo va a ajustar la oferta y la demanda. A lo mejor yo puedo decir que las acciones de mi empresa mediana pues valen cada una, no sé, 50,000 pesos, y a la hora que yo lo saco no se vende, entonces poco a poco el precio de esa acción pues se va a ir ajustando a la oferta y la demanda. A lo mejor va a topar en 25,000 pesos, y a lo mejor ya en 25,000 pesos la gente empieza ahora sí a querer comprar mis acciones. Finalmente, pues, el precio de las acciones no es más que la percepción que tenemos los inversionistas con respecto a ciertas emisoras. Si yo opino que esta emisora tiene cierto valor o me va a dejar algún valor adicional, pues seguramente que la oferta misma va a empezar a elevar el precio, ¿no? Y sin embargo, si la oferta, pues no, perdón, la demanda, si la demanda no es lo suficientemente buena, pues seguramente que el precio de la acción va a empezar a mermarse cada vez más hasta que llegue un punto en el que su precio mismo, pues ya sí, claro, sí, su precio mismo cuando empieza a bajar, pues va a ahora sí ser atractiva para los inversionistas. Ahora, ¿quiénes van a poner las acciones ahora sí que a la venta? ¿Quiénes son los encargados? Van a ser los intermediarios bursátiles, ¿no? O las casas de bolsa. Como tal, yo como empresario no voy a la Bolsa Mexicana de Valores y ya ahí me pongo a transaccionar. Generalmente o prácticamente lo que se hace es me acerco a una casa de bolsa, le digo quiero hacer pública mi empresa, reúno los requisitos que ya los vimos cuáles fueron, y la casa de bolsa entonces me va a permitir o me va a hacer la función de link entre el inversionista y mi empresa, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues utilizando sistemas. Ahora ya no se hace tal cual en el piso de remates, como lo hemos visto en películas, gritando y ofreciendo, etcétera. Sí existe todavía el piso de remates, pero ahora lo que se hace es prácticamente todos utilizamos la computadora o los sistemas automatizados. El sistema electrónico de negociación, transacción y registro se llama Centra, ¿sí? y es el sistema principal en el que la Bolsa Mexicana de Valores pues permite hacer estas operaciones de compra y venta a las casas de bolsa, ¿no? Las casas de bolsa registran una operación de compra o una operación de venta de acuerdo a lo que los inversionistas y las empresas necesiten. Centra es la plataforma con la que la bolsa da soporte a los sistemas, pues Centra tal cual, ¿no? Los títulos de deuda y Bolsa Mexicana Centra de capitales. Entonces vamos a tener dos tipos de Centra. El sistema que es para la deuda como tal y el sistema Centra para capitales. En el sistema Centra de capitales solo interactúan las casas de bolsa. Entonces, ¿recuerdan cuáles son los títulos de deuda? A ver, ¿cuáles son los títulos de ¿Eran como setes? Exactamente, son como los CETES. ¿Qué más pueden ser un título de deuda? Pares. Pagarés, muy bien, exactamente. Entonces Pues, vamos a tener, ¿cómo? iba a decir que los bonos. Los bonos también, exactamente. Entonces vamos a tener un sistema, un Centra para los títulos de deuda, que son todos estos instrumentos, y otro sistema Centra que va a ser para el de capitales. El de capitales es el que nos vamos a centrar cuando queremos nosotros emitir acciones. Cuando nosotros necesitamos emitir deuda, utilizaremos Centra Deuda, y si es para acciones será Centra Capitales. Las funciones que nos otorga el sistema, pues es la consulta de emisión, la cartera del mercado, monitoreo de la emisión, la operación. ¿Qué es la consulta de emisión? La consulta, ¿por qué no tengo? No tengo. La consulta de emisiones, yo puedo entrar al sistema Centra y consultar cuántas emisoras hay, cuáles emisores hay, si existe recuerdan que la semana pasada revisamos que una misma emisora puede emitir diferentes tipos de acciones de acuerdo a las series. Entonces yo entro a la consulta de emisión y veo cuántas series hay de esa misma emisión, o cuáles son las series que yo puedo tener o obtener dentro de este sistema, ¿no? Entonces,
entro a la consulta de emisión, la cartera de mercado, cómo está compuesto el mercado, si existen más emisoras o puedo filtrarlo pues por el tipo de mercado o de sector en el que se está manejando, el monitoreo de la emisión, si la emisión que estoy obteniendo está a la alza, está a la baja, el precio de cierre, etcétera, ¿no? Y obviamente la operación pues es analizar o revisar qué tan bursátil está haciendo esta emisión o esta acción, ¿no? A lo mejor aquí en operación es cuando yo pongo ya prácticamente mis acciones a la venta y también cuando yo quiero comprar, ¿no? En el sistema AxiTrade también existe digamos, esta pestaña de operación, que es donde nosotros vamos a colocar las posiciones de compra y de venta de las acciones, ¿no? Entonces, por eso quería que ya tuviéramos el acceso para que podamos revisar también a lo mejor alguna pantalla del AxiTrade, ¿no? Igual también en el AxiTrade nosotros podemos tener un monitoreo de las emisiones. Ahí mismo vamos a ver cómo se está moviendo determinada acción, cómo está el mercado de esa acción. También lo podemos ver también en el AxiTrade. ¿Sí? Bien. Acerca de las reglas de la operación en la Bolsa Mexicana de Valores. Todas las operaciones deberán apegarse a las siguientes reglas de operación. Y la primera va a ser los lotes y las pujas, ¿no? Ya nosotros platicábamos, pues, que hay veces en las que las emisoras, pues, tienen un mínimo de compra, ¿no? Y eso va a ser los lotes y las pujas. De repente, habrá acciones que mínimo te pidan que compres 100 acciones, ¿no? O, pues sí, 100 acciones o un lote, ¿no? Que eso es lo que le vamos a llamar. Dice acá, lotes y pujas, que es la cantidad mínima de títulos que normalmente se intercambian por transacción. Un lote está integrado por 1000 títulos. Una puja es el importe mínimo en que puede variar el precio unitario de una acción. Entonces, por aquí lo que nos vamos a enfocar es en los lotes, ¿no? Que es el mínimo de títulos, ¿sí? Que vamos a poder intercambiar en una transacción. O sea, para poder comprar, vaya, una acción, me van a pedir un mínimo, que a lo mejor va a ser 1000 títulos, te van a pedir un lote, vamos a decirlo así, ¿no? Y es el mínimo de acciones que tú vas a poder comprar, ¿sí? Con un lote, son 1000, ¿no? Y bueno, eso es lo que las emisoras piden, ¿sí? Por cada transacción. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conviene estar transaccionando de una acción en una acción, ¿no? Y por eso, para nosotros como inversionistas pequeños, pues las casas de bolsa se dedican a comprar un lote y después ese lote, ahora sí ellos lo pueden partir en cada una de las acciones ya pequeñitas para poder nosotros, como inversionistas pequeñitos, pues poder tener cierto capital invertido en acciones, ¿no? Los picos es una cantidad de títulos menor a un lote y se efectúa al último precio y están sujetas a reglas particulares de operación. Obviamente no todas las emisiones pues van por lotes o no todas las emisiones completan X determinado número de lotes. Cuando entonces tenemos pedazos pues de lote, podemos llamarles picos, pero esos están sujetos a determinadas reglas en particular. Normalmente nos vamos a mover en lotes. ¿Okay? Normalmente nos vamos a lotes. Todas las operaciones deberán apegarse a las siguientes reglas de operación. Y una de las reglas de operación, pues es, obviamente que nos tenemos que adecuar a los horarios. Únicamente podemos hacer transacciones dentro de los horarios de la sesión de remates. Una sesión de remate está abierta, digamos, de las 9 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, más o menos. Y dentro de ese horario existen sesiones de remate. No todo el tiempo estamos en remate. Digamos que igual que como tomamos las clases, puede haber sesiones de 6 horas y luego tomar un break como de unos, no sé, voy a inventar 30 minutos y luego otra vez se sesiona y así todo el tiempo hasta que se completa pues el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y solamente podemos hacer operaciones durante esas sesiones de remate. Fuera de ellas no se puede hacer operaciones. Aunque la bolsa sigue abierta, o sea, la Bolsa Mexicana de Valores sigue fluctuando, etcétera. Perdón,
pero las operaciones de compra y venta solamente se realizan dentro de las sesiones de remate. Ahora, vamos a tener algo que es muy común que lo escuchemos dentro de digamos, de este mundo de finanzas pues sí, de finanzas bursátiles, son las ventas en corto. Una venta en corto es la venta de títulos que no tenemos. Vamos a decir que tú como analista bursátil, pues estás viendo una gran oportunidad de venta de acciones de Bimbo A, ¿no? La acción es Bimbo, la serie A, ¿sí? Y tú dices, ¿sabes qué? Estoy viendo una super oportunidad de venta, pero yo no tengo acciones de Bimbo A. ¿Qué es lo que haces? Igual los vas a vender o puedes venderlas pidiéndolas prestado, ¿sí? Tú sabes que a lo mejor existe tu compañero que sí trae acciones de Bimbo A. Y entonces vas con él y le dices, oye, estoy viendo una súper oportunidad de venta. Yo no tengo acciones para la venta, ¿sí? Porque no tengo acciones como tal. Pero yo sé que tú tienes acciones de Bimbo A. Me las prestas, las vendo, ¿sí? Y después yo te las repongo con las mismas acciones o con acciones equiparables, pues, ¿no? Y entonces esa es una venta en corto. Dice, el vendedor obtiene los títulos por un préstamo a condición de devolverlo en una fecha pactada más una retribución, ¿no? Entonces, yo no tengo los títulos, yo soy un broker, ¿no? Yo soy esta persona que tal cual trabaja en una casa de bolsa y que me dedico a la compra y venta de las acciones. Entonces, y yo estoy viendo una oportunidad fabulosa de venta de una acción, pero es una venta que yo no tengo. Entonces necesito pedir prestadas las acciones a algún compañero que sí tenga esas acciones para poderlas vender. Y una vez que yo hago la transacción, yo me pongo de acuerdo con él para regresarle a lo mejor las mismas acciones, o sea, acciones de Grupo Bimbo o acciones similares, ¿sí? Digo, eso ya es digamos, un pacto que hagamos él y yo. Normalmente se regresan las mismas acciones, ¿no? Si me prestó de Grupo Bimbo A, pues yo le regresaré igual de Grupo Bimbo B en alguna fecha pactada, ¿no? Entonces, esa es una venta en corto. Cuando nosotros realizamos la venta de acciones que no tenemos, que tenemos que pedirlas prestadas a alguien más para poderlas vender, ¿ok? ¿Quedó entendido lo que es la venta en corto? De repente lo escuchamos, es frecuente escucharlos digamos, en este ambiente. ¿Quedó más o menos bien entendido la venta en corto? Sí, profe. Sí, va, está fácil. Todas las operaciones deberán apegarse a las siguientes reglas de operación. Suspensión de operaciones. Es utilizada para evitar variaciones excesivas y erráticas en los precios. Si de repente el sistema o la Bolsa Mexicana de Valores empieza a ver que una acción tiene picos muy altos, ¿sí? Tiene variaciones muy, muy altas de subir, no sé, de 15 pesos a 200 pesos la acción. Entonces, digamos que automáticamente le prende una alarmita a la bolsa, ¿no? Se prende un foquito y dice, oye, ¿qué está pasando con esta acción? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué se disparó tanto, no? Y entonces, cuando sucede eso, suspende operaciones. Dice, no, a ver, no voy a permitir que una variación sea tan grande. ¿Por qué? Porque pudiera ser algún error o pudiera ser alguna falsa información. Entonces suspende las operaciones de esa emisión o de esa acción y dice, vamos a suspenderla por 30 minutos. La suspende, reanuda las operaciones y si se vuelve a disparar otro pico, vuelve a suspenderlas. ¿Ok? Hasta que empiece, digamos, a tener variaciones normales, ¿vale? ¿No? O lo que ellos consideren normales. Suspensión de registro, por otro lado, es en el caso de que el emisor no cumpla con las obligaciones y las normas establecidas, se le suspende su registro y su operación. Prácticamente en este caso, se le quita el derecho a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo son las reglas o cuáles son las reglas que tenemos que cumplir o que estamos incumpliendo cuando se nos quita el registro? Pues a lo mejor no estamos proporcionando la información financiera que sabemos que se tiene que dar, ¿no? O estamos haciendo malversación de fondos o estamos teniendo algún trabajo ilícito, entonces la Bolsa Mexicana de Valores no suspende el registro como tal y no podemos cotizar, ¿ok? Bien, ¿qué más? Pues es esto. Entonces, así es como va a trabajar la operatividad del mercado accionario. ¿Les parece bien si nos tomamos un receso de 10 minutos y nos vemos aquí
pues 5 minutos antes de las 10 aproximadamente. Sí, está bien, profe. Muy bien, profe.